Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo un diseñito de nail art. Me pidieron en la publicación que hice en la comunidad de mi canal que les haga otro diseñito con animal print. Así que acá vamos a hacer, además de animal print, voy a agregar efectos y vamos a ver cómo queda este diseñito. Si todavía no te suscribiste al canal, acá abajo a la derecha tenés un botoncito que dice suscribirse. Te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram y TikTok con el mismo nombre de mi canal, I am Dani DIY. Para empezar este diseñito lo que hice fue esmaltar todas las uñitas con un color beige, marrón clarito y con un marroncito más oscuro estoy haciendo las manchitas para empezar el diseño de animal print. Si te fijas en los 5 deditos lo estoy haciendo de distintas formas. Entre capa y capa voy a curar en cabina porque lo estoy haciendo con esmaltado semipermanente. Luego con un dotting y esmalte negro voy a empezar a dibujar, a semi-contornear las manchitas del animal print para lograr este efecto. En esta uñita, que sería la del dedo pulgar, lo que voy a hacer luego es rellenar con otra cosa, con otro efecto, el espacio que me queda sin las manchitas. Lo mismo voy a hacer en la uñita del dedo índice y meñique, que si te fijas solamente puse las manchitas dejando como una diagonal sin manchitas y ahí voy a aplicar otro efecto. Y en las dos del medio, o sea la del dedo anular y la del dedo medio, esas sí van completas con animal print. Si querés recrear este diseño no hace falta que lo hagas exactamente tal cual como lo hice yo, sino que podés hacerlo a tu gusto. Yo solamente te muestro una idea más de cómo podés armar un set con diseño animal print. Aprovecho para contarles que este video es un colaborativo con mi amiga Aline González. Las voy a invitar a que pasen por su canal. Les voy a dejar el link del canal de Aline González Nail Artist, que es el canal de mi amiguita Aline. Ella también hace videos sobre manicuría, así que las invito a que visiten su canal, vean sus videitos y le dejen mucho amor. Volviendo al diseño, en los huequitos que dejé sin manchitas de animal print, voy a esmaltar con esmalte negro para semipermanente porque le voy a aplicar un efecto espejo y con base negra se va a ver mucho mejor. Vamos a tratar de que las capas sean finas. Si con una capa no llega a cubrir por completo el color, te recomiendo que le pongas 2 capitas y no que hagas una muy gruesa, porque recuerden que el esmalte semipermanente se realiza con capas finas para que se curen muy bien. Acá estoy retocando antes de llevarlo a cabo.
mientras termino de aplicar el esmalte negro y de corregir imperfecciones con un pincelito y alcohol, te cuento que tenemos un grupo de WhatsApp de mi comunidad. El link para ingresar al grupo de WhatsApp está en mi página de Facebook, así que podés entrar a mi página de Facebook, buscarlo y sumarte a la comunidad. Por otro lado, si sos nuevo en mi canal, te cuento que subo clases gratis de manicuría desde cero, un curso gratuito que estoy haciendo acá en mi canal de YouTube. Puedes encontrar los videos en la lista de reproducción de curso gratis de manicuría desde cero. Y tenés la opción aparte de entrar al grupo privado de Facebook, que tiene un costo mínimo para ingresar, donde vas a tener la posibilidad de ver clases mías en vivo, vas a poder consultar tus dudas en vivo y me vas a subir tus prácticas para que yo las corrija. Una vez que realizas todos los temas con éxito, es decir, que realmente aprendiste la técnica, puedes solicitar tu certificado. Así que para más información sobre el curso, tienen que escribirme por mi página de Facebook. Por favor, les pido, no envíen solicitud al grupo privado sin antes haberse comunicado conmigo. Bueno, volviendo al videito, acá ya estoy aplicando el efecto espejo color dorado. Curé en lámpara, muy bien curado, el esmalte semipermanente negro. Y sobre ese mismo, como me deja un poquito de capa de inhibición, con el aplicador empecé a aplicar el efecto sobre el esmalte negro. Lo que hice antes de aplicar el negro y este efecto fue matificar las uñas. Las pasé a mate para que cuando llegara el momento de aplicar el efecto sobre el negro, el efecto se adhiera solamente sobre el esmalte negro. Donde la uña esté mate, el efecto no se va a adherir. Entonces esto me permite que quede súper prolijo. Por más que en imagen, mientras yo lo voy aplicando, vean que se pasa de la línea negra, luego cuando paso el cepillito o el bledo, este polvito se retira súper fácil de donde no tiene que quedar adherido. O sea, donde tiene base mate. Por eso es que pasarlas a mate es un truquito buenísimo cuando queremos sectorizar una parte de la uña para aplicar el efecto. Y así es como va quedando el efecto en estas uñitas. Le da un toque distinto. Y ahora vos tenés la opción de pasar todas las uñas a mate, es decir, que el efecto también quede con acabado mate, o bien las puedes pasar a top coat brilloso y lo que veías mate se va a ver brilloso. También tenés la opción de con un liner aplicar sobre el efecto solamente el top coat brilloso y que también te quede sectorizado, es decir, una parte de la uña te va a quedar brillosa y la otra mate. Eso va a quedar a tu gusto. No te olvides de pasar por el canal de Aline González, Nail Artist, y ver el diseñito que ella nos preparó para esta colaboración. Yo ya mismo me voy a pasar por su canal para ver cuál fue su diseñito. Así que bueno, con esto estamos terminando el videito. Gracias por ver este video, por ser parte de esta comunidad
Y si te gustó el video, no te olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y dejarme en los comentarios si te pondrías estas bellas uñitas. ¡Chao!